Bien, buenos días. Me acompañan en este acto la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Begoña Torres, el director, el coordinador del área de finanzas, banca y finanzas del Campus de Excelencia, Cantabria Campus Internacional, catedrático de Contabilidad, Javier Martínez, el profesor y anfitrión de este programa, Andrés Hoyo, y el conferenciante, Carlos Marichal, el profesor Marichal, que ayer tuvimos la oportunidad de darle en el equipo rectoral la bienvenida coloquial y hoy de una forma un poco más formal, más protocolaria. Esta universidad está muy agradecida de contar con su estancia, de podernos beneficiar con su magisterio en un programa que, como ustedes ya saben, se ha impulsado en el área de banca y finanzas recientemente, de estancias cortas, de profesores destacados, que lo que pretende básicamente es, por un lado, potenciar nuestra investigación, internacionalizar nuestra universidad y también fomentar la mayor relación de nuestros profesores con los mejores investigadores internacionales. Es difícil el poder traer una personalidad durante un año y a veces hasta durante 6 meses. Personas de prestigio internacional no pueden estar un año en otra universidad o les resulta muy difícil porque ya tienen muchos compromisos, ni siquiera 6 meses y ni siquiera 3, pero sí pueden estar una semana o 2 o 3 en nuestra universidad, en nuestra tierra. Y con un programa específico de trabajo, como es el que precisamente potencia este proyecto de estancias cortas de profesores destacados, la Universidad de Cantabria se beneficia enormemente, porque estos profesores nos conocen, estos profesores imparten docencia, estos profesores conocen a los jóvenes investigadores, los jóvenes investigadores tienen tutorías directas con estos profesores de excelencia internacional y los frutos son magníficos. Y precisamente ese programa, ese proyecto que ya comenzó en su momento con cargo a la Cátedra Comillas en la Facultad de Letras, se ha trasladado precisamente a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, potenciado y financiado por un proyecto del Ministerio, proyecto AGL, de atracción de talento internacional, y dentro además del centro SANFI, Santander Financial Institute, que como saben ustedes se constituyó el año pasado. Es un centro, pero abocado a un instituto. Más adelante, cuando sea maduro, y esperamos que, en fin, que el tiempo juega siempre a nuestro favor, sea un instituto, pero en cualquier caso como centro ya se proyecta con esa ambición de elevar el nivel científico, ese buen nivel que tiene nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y llevarlo a niveles muy superiores. Bien, no me queda más que agradecer muy sinceramente al profesor Marichal, doctor en Harvard, es un reconocido especialista en historia económica, es profesor investigador en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y con una conexión muy directa con el profesor Hoyos, que es quien lo va a presentar, es el anfitrión, es quien lo ha invitado con ocasión de este programa, de este proyecto de estancias cortas de profesores destacados. Y sin más, desearle la mejor estancia en Santander, el tiempo que esté. Sé que le han preparado un programa de trabajo muy intenso, que tiene una cara y una cruz. La cruz es que uno tiene que trabajar más, pero la cara es que conocerá mucha gente y mucha gente quedará muy agradecida por su magisterio. Muchas gracias, profesor Marichal. Y sin más preámbulos, el profesor Hoyos va a hacer la presentación formal. Sí me gustaría agradecer a la Fundación UCEIF y SANFI pues el impulso que ha dado a este programa y al Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Campus de Excelencia, que es quien desarrolla este mismo programa en nuestra universidad, porque nos permite disfrutar de la presencia y del magisterio pues de grandes investigadores, como el caso que aquí nos reúne en la persona de Carlos Marichal Salinas. Bien, Carlos Marichal Salinas, como acaba de decir el vicerrector, es doctor en Historia por la Universidad de Harvard y desde 1989 es profesor investigador en el Centro de Estudios Históricos en el Colegio de México y ha sido visitante pues, en las principales y más reconocidas universidades, tanto latinoamericanas como europeas.
Sus líneas de investigación principales están centradas en la historia en la historia financiera, en la historia empresarial, la historia del pensamiento económico y la historia intelectual de América Latina. Y entre su amplísima publicaciones, bien en forma de libros, capítulo de libro o artículos en revistas especializadas, y buscando la brevedad en mi presentación, sí me gustaría destacar pues algunos de los que son libros fundamentales en su biografía académica. Así empezaría destacando el trabajo que publicó en la editorial de Princeton en 1989, Un siglo de crisis de la deuda en América Latina, desde la independencia hasta la Gran Depresión, y que en el mismo año fue traducida al castellano y publicado por Alianza Editorial con el título Historia de la deuda externa en América Latina, y que desde entonces pues constituye dentro de los temas de la deuda externa latinoamericana pues una monografía de referencia. De igual modo, destacaría dos libros sobre estructura e historia financiera en la transición del 18 al 19. La primera lleva por título La bancarrota del virreinato en Nueva España y las finanzas en el Imperio Español, que publicó en el Fondo de Cultura Económica en el año 1999. O más recientemente, por la editorial de la Universidad de Cambridge, publicó en inglés Bancarrota del Imperio, Plata Mexicana y las guerras entre España, Gran Bretaña y Francia entre 1760 y 1810. Y más recientemente, destacaría muy mucho el libro que ustedes además tienen reflejado en la pantalla, Nueva historia de las grandes crisis financieras, una perspectiva global, un análisis que aborda las distintas crisis más importantes en atención a su amplitud e intensidad temporal entre 1873 y la más reciente iniciada con la caída de Lehman Brothers en 2008. De igual modo, ¿no?, he sido editor de multitud e impulsor de multitud de libros y proyectos de investigación, junto con otros destacados también historiadores económicos latinoamericanos como Mario Cerutti, Eimer Granados, José Carlos Chiaramonte, o españoles como Enrique Llopis, Gabriel Tortella, Pablo Martín Aceña, etcétera, etcétera. En 2008 recibió el premio Alice Hanson Jones, que otorga la Asociación de Historia Económica de los Estados Unidos, al mejor trabajo de investigación publicado sobre historia económica de América del Norte, precisamente por el libro que anteriormente he citado, Bancarrota del Imperio, Plata Mexicana y las guerras entre España, Gran Bretaña y Francia. Y este mismo libro mereció el reconocimiento de la Asociación Española de Historia Económica, concediéndole el premio Jaume Vicens Vives en su edición del año 2009. Y más recientemente, el año pasado, en 2013, recibió el Premio Nacional en Ciencias Sociales que concede el Gobierno de México. Bien, dicho esto, su presencia aquí fundamentalmente viene motivada a partir de sus últimas investigaciones relacionadas con la evolución de las grandes crisis financieras y lo que nos había propuesto pues un tema de actualidad, donde además también se pone de manifiesto la importancia que tiene la perspectiva histórica en los análisis y en los estudios, que tienen un gran impacto en los tiempos en que vivimos, y nos ha propuesto pues estudiar y abundar en una comparación entre las dos grandes depresiones, la de 1929 y sus secuelas a lo largo de la década de los 30, y la que se inicia con la caída de Lehman Brothers en 2008. Y por mi parte, sin más, Carlos, yo creo que el escenario es tuyo. Bueno, muchas gracias, Andrés, por la presentación, y gracias a la universidad por la invitación. Y yo estoy encantado de estar aquí en Santander. Es una época del año estupenda, además. Y quiero agradecer a la decana, porque la verdad el edificio y el auditorio pues parece casi Naciones Unidas, ¿no? Pero tiene una vista espectacular, y estoy muy complacido de estar con ustedes esta mañana. Como decía Andrés, yo soy profesor, estoy en un centro de estudios históricos, pero hago historia económica e historia financiera. Esa es mi especialidad. Yo soy miembro de una
generación amplia de profesores en América Latina que hemos impulsado la historia económica, hemos creado asociaciones de historia económica, copiando un poco la española, que se creó en el año 82, y ahora hay asociaciones de historia económica en México, en Argentina, en Uruguay, en Brasil. Hemos ayudado a impulsar la de Colombia, Perú, Chile y una nueva del Caribe. Y tenemos congresos nacionales y luego internacionales. Este año, en julio, en Bogotá, se hace el 4º Congreso Latinoamericano de Historia Económica. Ahí hay un diálogo fuerte entre historiadores económicos, economistas que trabajan todos los ámbitos. La historia económica es casi todo lo que puede ser la historia y abarca pues una amplitud de temas muy grandes. Ahora, a mí lo que me interesa hoy es comentarles una problemática muy amplia, pero ¿por qué? Pues esencialmente porque tener una perspectiva comparativa en una época de globalización pues es útil. Y a nivel docente, yo he encontrado que es muy útil hacer libros que no son solo monografías especializadas, sino síntesis. Por eso escribí, a partir de la crisis de Lehman Brothers, me dio la oportunidad, la crisis, de meterme a estudiar las crisis más recientes. Yo había trabajado crisis anteriores, en parte por mi trabajo sobre historia de las crisis de las deudas externas latinoamericanas. Por eso les voy a comentar brevemente el origen de este trabajo, que fue publicado por Debate en 2010, aquí en España y luego en Buenos Aires, México y Bogotá. Hay una impresión. El título del libro es Nueva historia de las grandes crisis financieras. Y yo abarco un poco más de un siglo y lo que hago es sintetizar literatura. Este tema ha sido trabajado por muchísima gente. Ahora, hay más literatura en inglés, quizás francés también, mucho, a nivel internacional. Y el libro en realidad sintetiza lo que se ha hecho, se ha trabajado en ese terreno, lo vuelca al español y ofrece también una serie de interpretaciones particulares, más volcados también a, digamos, el área latina, podríamos llamarlo, América Latina y la Europa Latina también. ¿Por qué me interesé en hacer este trabajo? Bueno, primero, resulta que empieza la historia en el 15 de septiembre de 2008. Ustedes recuerdan que esa es la fecha de la caída de la casa de Lehman Brothers en Nueva York. Uno de los mayores bancos de inversión del mundo que tenía implicado unos 600 mil millones de dólares en créditos con otros bancos. En cuanto se desparramó la noticia que Lehman Brothers estaba por caer, pues en realidad lo que ocurrió es que se congelaron los mercados financieros, primero en Nueva York, luego Londres y luego el resto del mundo. Y empezó la mayor crisis financiera de la época moderna, la más importante desde la de 1929-32, que luego es conocido como Gran Depresión. ¿Qué es lo que había ocurrido en ese momento? Yo me preguntaba, yo miraba la prensa y me decía, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque evidentemente algo tremendo está ocurriendo en Nueva York y en Londres, los dos mayores mercados financieros del mundo, con mucha diferencia y muy conectados entre sí. En general no se enfatiza eso, pero eso es como es. Y lo vamos a ver dentro de un rato. ¿Qué había ocurrido? ¿Cuán grave era esta quiebra, esta bancarrota? A primera vista podría sonar simplemente como otra crisis financiera, las cuales son asaz frecuentes, como ustedes saben. En diversos estudios del Banco Mundial, que han venido estudiando el tema de la historia de las crisis financieras, se registran y analizan su frecuencia. Se han producido más de 120 crisis bancarias, bursátiles, monetarias, hipotecarias, de cierta importancia desde 1982 en adelante, hasta fechas recientes. Ahora bien, la mayoría de esas crisis son de ámbito nacional, localizadas.
pero no llegan a ser lo que podríamos llamar crisis globales. Sin embargo, lo ocurrido en septiembre del 8 se situaba en otra escala. De hecho, podríamos decir que era un terremoto financiero que, con base a una escala Richter financiera, podríamos decir, se calificaba entre las más grandes de la historia. Y para alguien interesado en la historia económica y financiera como este servidor, esto llamaba mucho la atención. Yo me sentía, al leer la prensa esos días, al mirar la televisión y al ver la información, que yo me situaba casi como cualquier otro interesado en la historia financiera, como si fuera un astrónomo que está mirando el cielo y de repente observa la explosión de una supernova, una estrella gigante. ¿Sí? Uno mira al cielo, si es astrónomo, y ve eso y dice, algo pasó aquí que tuvo unas dimensiones extraordinarias, pero no sé qué es. Ocurre solo de vez en cuando. Y este fenómeno llama poderosamente la atención por su impacto y por sus dimensiones. No es una crisis menor. Algo está pasando en todo el mundo simultáneamente. Pero entonces surgían las preguntas. ¿Por qué ocurrió esta explosión? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Era similar a otras crisis del pasado? ¿Qué repercusiones podía tener? Yo me hacía esas preguntas como muchísima gente, todo el mundo que estaba interesado en la temática. Y empezaron a salir artículos, prensa, etcétera, pero los eventos se movían más rápido. Los que tuvieron que intervenir, sobre todo inmediatamente, fueron los directivos de los bancos centrales y los gobiernos, ¿no? Recordarán que tanto en Estados Unidos como la caída de Lehman Brothers es el 15 de septiembre, pues ya el 22 de septiembre el Congreso ya estaba todo con el plan TARP, etcétera, qué vamos a hacer porque se va a hundir todo el sistema financiero. Paulsen, el secretario del Tesoro, ya estaba interviniendo, ya estaban con llamadas al primer ministro británico, había conversaciones ya entre Bernanke y Mervyn King, o sea, el director del Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra, y luego Trichet en el Banco Central Europeo. Empezaron a coordinar y las conversaciones transatlánticas e internas en todos lados debieron ser increíblemente numerosas, ¿no? El registro de esto a futuro es historia. Desde entonces se han publicado muchísimos libros. Cada semana todavía van saliendo libros que tratan de relatar la historia de qué pasó desde el 8 hasta hoy. Porque la crisis esta que desembocó en algo que hoy en día llamamos la Gran Recesión, ¿no? La Gran Depresión, pues tenía algo de extraordinario. Y reflejaba la globalización de las finanzas internacionales. Entonces, aquí tenemos un fenómeno que en el presente se estaba convirtiendo también en algo histórico. Una crisis que había que preguntarse cuáles podían ser los antecedentes. Eso desde el punto de vista del historiador. Desde el punto de vista del banquero, el político tenía que ser ¿qué va a pasar mañana? ¿Cómo vamos a actuar? Pues yo lo miraba como historiador, pero tenía que entender esa crisis y luego ponerlo en contexto. Y yo pensé, puede ser útil hacer esto. Es un poco el estilo Kindleberger, ¿no? Que es el que hacía siempre las historias de las crisis financieras, el clásico en este terreno. Y empezaron a publicarse muchos estudios, inclusive lo que es conocido como el blog financiero moderno, pues realmente arranca ahí, ¿no? Hoy en día hay muchísimos, ¿no? Pero entonces empezó a publicar muchísimo en Internet, comentando, discutiendo, no solo periodistas, académicos, ¿no? Que combinando con los periodistas empiezan a crear un nuevo tipo de literatura que analiza y explica qué está ocurriendo en forma no solo de la noticia, sino de una profundización. Ahora, la crisis de 2008 evidentemente no era única, era nueva en sus dimensiones y características, pero había muchos antecedentes.
Es sabido que se han producido enorme cantidad de crisis financieras y económicas en la historia moderna del capitalismo. El capitalismo es inherente, las crisis son inherentes al capitalismo y también a la época precapitalista. Inclusive si miramos al siglo XVII podemos decir, bueno, la primera crisis que se identifica como crisis financiera es la famosa crisis de la especulación en tulipanes en Holanda, a principios del siglo XVII, ¿no? Fue una burbuja. Otra muy importante, un siglo más tarde, es la crisis de 1720 en Londres y París, de Law, ¿no? donde en realidad se llevan a la quiebra las bolsas incipientes de Londres y de París. Y John Law tenía mucho que ver con ambas de estas crisis. Asesor de gobierno y creador de bancos, primitivos bancos. Pero estos no corresponden con el capitalismo moderno. Ahí nada más que estoy señalando que hay mucha literatura sobre el tema. Luego vamos a las crisis. Si vamos al capitalismo moderno, yo opino, como muchos otros autores, pero no todos, que la crisis de 1873 es la primera gran crisis financiera global, de dimensiones que van más allá de lo nacional y de lo de Londres-París, sino que amplían, se van más allá. Hasta entonces la mayor parte de las crisis importantes se habían dado en Londres o París o Nueva York. Como ven ahí por la gráfica, tenemos la crisis famosa de 1866, de Overgaard, luego la grande del 73, crisis menores en el 82 en París, 90, la crisis de mercados emergentes, primera crisis de mercados emergentes, Argentina, Brasil, afectó a Portugal y a España, y 93 fue norteamericana, el 7 fue una crisis más bien norteamericana, y luego el 14 con la primera crisis mundial. Hay muchas más crisis, pero estas son algunas de las más importantes. Ahora, ¿por qué la crisis de 1873 fue la primera crisis global? Entre otros motivos, porque ya no era solo Londres y París, que habían sido los dos mercados financieros más importantes, sino que estalló en Viena, en Austria, en mayo de 1873, lo cual reflejaba el tamaño ya de un mercado financiero, de un país que no era de los más importantes. Esa crisis afectó a los mercados de Italia y de Alemania. Entonces ya se empezó a extender. Después hay una cierta pausa y en septiembre estalla una crisis de un pánico bursátil en Nueva York, que ya era un mercado financiero importante. Y a partir de ese momento se convierte en una crisis financiera transatlántica. El 18 de septiembre empieza el pánico en Wall Street y empiezan a caer las acciones de los ferrocarriles. Varios bancos empiezan a sufrir fuertemente por ese motivo, tienen miedo de que se van a hundir, y si ustedes van al New York Times o los equivalentes, los periódicos del momento de Nueva York y Washington, pero el Times ya existía, pueden ver la descripción día a día. Y pueden ver que el 18 empieza el pánico bancario, el sábado sigue el pánico bancario. En esa época la bolsa de Nueva York trabajaba 6 días a la semana. El domingo era el único día que no trabajaban. Había pánico. El sábado por la noche tomaron un tren, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, y viaja de Washington a Nueva York. El domingo se reúne con banqueros y empresarios de Nueva York, los más importantes, pero no revelan qué van a hacer. Se reúnen en un hotel en Fifth Avenue. Y el lunes a la mañana se anuncia en la prensa que habían llegado a un acuerdo. Y el acuerdo era que el Tesoro iba a inyectar dinero a una serie de los bancos de Nueva York para darle un cierto respaldo. Ahí pueden ver la conexión entre política y finanzas desde ya una época temprana y cómo era necesario que hubiese una coordinación.
pero también que había métodos de rescate ya que empezaban a esbozarse. Y vale la pena mirar en ese sentido para cualquier país la prensa del momento para ir reconstruyendo la anatomía de la crisis y tratar de ver esto. Esto, por ejemplo, lo hace Michael Bordo, que es de los mejores investigadores en ese terreno, y nos hace ver que una crisis financiera no es una crisis financiera simplemente, sino es una cosa mucho más compleja. Él explica la anatomía. Puede empezar como una crisis bursátil, puede empezar como una crisis bancaria, puede derivarse en una crisis hipotecaria, puede ser una crisis de deuda o puede ser una crisis de tipo de cambio, o pueden ser todos juntos, y por eso se hablan de crisis individuales o de twin crisis de dos tipos, o triple, ¿no?, que se combinan. La de 2008 fue todo, ¿no?, aunque empezó en cierto sentido como una crisis bancaria, de bancos de inversión. Otra crisis que sigue posteriormente es la de 1890, la que es considerada una crisis anglo-argentina. Pero los investigadores que lo han trabajado en los últimos tiempos lo definen como primera crisis de mercados emergentes. Bueno, en realidad eso quiere decir mercados fuera de la zona europea o de Estados Unidos. Fue una crisis que estalló en Buenos Aires y Montevideo, y luego pasó a Río, y luego tiene repercusiones en Londres, en la Casa Baring, la famosa Casa Baring, que se hundió entonces y luego revivió por la intervención del Banco de Inglaterra, y afectó a bancos. Muchos bancos quebraron, en particular en Madrid y en Lisboa, varios. Así que fue una crisis de importancia. Pero la mayor crisis antes de la Primera Guerra Mundial, o la de más significativa, fue la de 1907. Esta ocurrió en Nueva York y es muy parecida a la de 2008. Quiebran varios trust companies, una en particular, Knickerbocker. Empieza a haber un pánico y entonces no saben qué hacer porque no hay un banco central. Estados Unidos no tiene banco central hasta 1914. Entonces, el problema era qué hacer frente a una crisis cuando estalla sin un banco central. ¿Quién va a tomar las medidas? El Tesoro podría intervenir a apoyar algo, pero no es lo mismo que un banco central. No tiene el poder, la capacidad de maniobra, las relaciones con los bancos. Entonces, lo que hicieron en ese momento fue que los mayores banqueros de Nueva York se reunieron, y se reunieron en un lugar muy conocido, que era la biblioteca del Banco Morgan. JP Morgan era el banquero más importante de la época. Y él invitó a 25 de los banqueros más importantes de Nueva York y les dijo, tenemos que hacer algo, porque si no esto se va, la bolsa se va y nosotros nos vamos con la bolsa. Tenemos que intervenir. Los llevó a la gran biblioteca que ustedes pueden visitar en la calle Wall Street, 2 Wall Street. Es un gran espacio de visita, pero también de consulta de él. Tenía todos sus libros, muchos cuadros, y entraron a las 8 de la noche, se sentaron los banqueros alrededor de la mesa, y Morgan se levantó y de manera muy ostentosa fue a la puerta y sacó una llave, lo metió en la puerta y cerró, y volvió, se sentó y metió la llave en el bolsillo. O sea, los 25 banqueros sabían que de ahí no salían hasta que él opinaba que ya habían llegado a un acuerdo. Y siguieron discutiendo toda la noche. Dicen que hasta las 12 de la noche, que él seguía fumando el puro, porque siempre llevaba un puro, que inclusive estaba él medio acatarrado, pero seguía adelante con el asunto. Y la cuestión básicamente era poner dinero sobre la mesa. Cada banco, 25 millones de dólares hasta llegar a 500 millones, y eso usarlo para intervenir en el mercado y apoyar a los bancos que tuvieran problemas. Estaban indecisos varios, pero ya a las 12 Morgan dice que volteó y al que estaba a la derecha y le dice, Bruce, dice, yo creo que ya es hora de firmar. Y Morgan
era un tipo con un poder de convencimiento y un poder propio enorme, pues el colega suyo, banquero, dudaba, porque bueno, 25 millones de dólares que ponía sobre la mesa, pero Morgan entonces le dice a Bruce, it's time, dice, sign here, ¿no? Y Bruce titubeó y firmó. Y entonces Morgan dice, pass it around, ¿no? Y entonces pasan el papel alrededor de la mesa, firman todos, y cuando ya vuelve, pues está el rescate, digamos, inicial. Y Morgan ya pues se levantó, abrió la puerta y ya se fueron todos. Eso fue una noche que resolvieron. El día siguiente, el lunes, había que abrir la bolsa y ver. Y la noticia llegó y efectivamente el pánico disminuyó. Sin embargo, la crisis siguió. Y decidieron que tenían que crear un banco central. Estados Unidos no tenía banco central, tenía casi 18,000 bancos. Era el sistema más atomizado de bancos del mundo, bancos chicos en general. Y crearon, a partir de unas discusiones que duraron muchos años, la Reserva Federal. Miraron primero a Europa, trataron de copiar, pero finalmente acabaron creando una cosa totalmente diferente, porque no hay ningún banco central del mundo que sea 12 bancos, ¿no? Como es la Reserva Federal. Decidieron que tenían que hacer una cosa federal, que abarcara un país inmenso. Y en 1914 se creó la Reserva Federal, y desde entonces pues, ha sido un pilar financiero fundamental. Y han salido libros recientes muy importantes sobre esa problemática. De hecho, hay uno que publicó Michael Bordo en el año pasado, donde juntaron a banqueros centrales de Estados Unidos en una isla, Jekyll Island, donde se hicieron las reuniones para diseñar la Reserva Federal. El libro está publicado en Cambridge y que se llama Origins, Trajectory and Present of the Federal Reserve, de 1914 hasta la actualidad. En la reunión participaron historiadores financieros, pero también estuvieron nada menos que Bernanke, que todavía era director, gobernador, Greenspan, Corrigan, que había sido director de la Reserva Federal de Nueva York, y Volcker, aunque Volcker intervino por Skype o algo por el estilo, y 9 directores de bancos federales, ¿no? De Kansas, Atlanta, etcétera, etcétera. Y el libro vale la pena. Michael Bordo, por ejemplo, en ese sentido es ejemplar como historiador financiero para conocer esa trayectoria, pero también Alan Meltzer ha hecho hace poco la historia de la Reserva Federal en gran detalle. Y se han ido multiplicando los estudios de historia financiera, en Estados Unidos, pero también en otros países. En España, por ejemplo, ustedes habrán notado que los últimos 3 años han salido como 15 libros sobre temas de historia de crisis en España. No había casi. Ha sido una cosa muy reciente, tratando de ver desde 1866 en adelante, ¿no? Distintas libros de Aseña, de Comín, de Llopis y de muchos otros. Mucha gente que trabaja historia económica, aunque sean especialistas, algunos de ellos en historia fiscal, financiera, que es necesario para eso. Bueno, vamos al crack del 29 y comparemos con el 8. Los historiadores económicos debaten acerca de la naturaleza de las tendencias después de la Primera Guerra Mundial. Eso sigue siendo un gran debate. Muchos sostienen que pese a una recuperación post-Primera Guerra Mundial y un regreso al patrón oro en el 25, 26, la falta de cooperación internacional hizo imposible un sistema monetario y financiero estable. ¿Quiénes son las figuras que han analizado mejor esa problemática? Bueno, entre ellos está, primero, Charles Kindleberger, en su libro clásico sobre la Gran Depresión, pero más recientemente Barry Eichengreen. Eichengreen es quizás de los economistas más citados, ¿no?, de la época moderna, y escribió un libro que era su tesis doctoral en Historia Económica, que se llama Cadenas de Oro, Golden Fetters. O sea, él argumentaba que en los años 20, al volver a la adopción del patrón oro, se creó una situación de inflexibilidad
para todos los sistemas monetarios que se adhirieron a este sistema y para los banqueros centrales que a partir de ese momento tenían mucha dificultad en moverse con flexibilidad. No se podía emitir sin tener un aumento en las reservas en oro. Este libro ha sido fundamental para entender la crisis del 29, no solo desde la perspectiva de Estados Unidos, sino del mundo, para entender cómo es que la crisis del 29 se convertiría en una crisis internacional. Pero el hecho es de que la crisis empezó con un pánico bursátil en Wall Street, ¿no? En octubre del 29. Y como observan, pues la caída de la bolsa fue tremenda. Había habido un gran auge en los años 20 y después viene la gran caída. Esta es una crisis bursátil que se convierte después en una contracción de crédito y desata una serie de crisis bancarias. Esto ocurre primero en Estados Unidos y luego en Europa. Entre las preguntas que han planteado esta crisis están las mismas de las causas, de dónde vino esto, por qué y qué consecuencias. Porque llevó a la Gran Depresión, la mayor catástrofe económica y social de la historia moderna del capitalismo. Y en cierto sentido preparó el camino para la Segunda Guerra Mundial, que fue la mayor catástrofe de la historia mundial, humana, ¿no? En términos de mortandad, etc. Entonces, preguntarse sobre los orígenes de esta crisis tiene interés no solo en plano económico, sino en plano político, social, militar, de relaciones internacionales. Entre los economistas se considera que, como dice Bernanke, explicar la Gran Depresión es el Holy Grail, no sé cómo es la traducción exacta, pero sería el Grail, bueno, el misterio, el enigma más grande que podrían resolver los economistas antes de la crisis del 8. Bernanke, que ha sido director de la Reserva Federal desde el 6 hasta época reciente, de hecho empezó trabajando sobre esa crisis durante muchos años. Era profesor en Princeton y escribió unos ensayos sobre la Gran Depresión en el año 2000. Lo publicó después de haberlo trabajado muchos años. En parte por eso Obama quiso nombrarlo jefe de la gobernador, ¿no? Pero en el 6, no fue con Obama, fue Bush, ¿no? No fue por haber hecho ese trabajo que lo nombraron gobernador, pero había hecho la investigación. O sea, en el 8 él estaba bastante preparado, había estudiado esta crisis en gran detalle. Pero el número de estudios que hay sobre la Gran Depresión es inmenso. Quizás sea el tema más trabajado de la historia económica. Y lo interesante es que todavía no hay acuerdo. ¿Sí? No hay un consenso sobre las causas. O sea, le demuestra la complejidad del fenómeno. Ahora, algunos paralelos entre el crack del 29 y el 8. ¿Cuáles serían los principales paralelos? La mayoría de los analistas señalan ciertos parecidos. En ambos casos, la debacle arranca con una fuerte caída bursátil en Estados Unidos, que luego se extiende a nivel mundial. Ahora bien, en el 29 fue bursátil estrictamente. En el septiembre del 8 fue más bien una crisis bancaria inicialmente, un congelamiento de la banca de inversión y lo que afectó al mercado financiero a corto plazo, al mercado bancario a corto plazo. Una vez que estalla la crisis, el pánico es acompañado por una fuerte contracción de crédito. Esto es lo que más preocupó a los dirigentes de la banca central y de los gobiernos. Si la contracción del crédito se convertía en una especie de congelamiento del crédito, todas las empresas a nivel internacional iban a tener un problema enorme. Y entonces había que intervenir de alguna manera u otra.
los colapsos de mercados financieros, los pánicos y quiebras bancarias se juntan entre Nueva York, Estados Unidos y Europa, y luego se empiezan a extender. Y tenemos una serie de crisis bancarias muy severas. En Europa las crisis bancarias fueron las más importantes, más que las bolsas. Las bolsas cayeron, pero eran las crisis bancarias las que llevan al colapso. Ahora vamos a ver algunas comparaciones estadísticas entre el 29 y el 32 y el 2008-2009, porque esta crisis que ha sido tan estudiada del 29 al 32, la Gran Depresión, ha provocado una serie de comparaciones que son de gran utilidad. Empezaron las comparaciones desde el primer momento. Desde el primer momento se empezó a preguntarse si se iba a repetir lo del 29. Y Eichengreen y O'Rourke, dos de los mejores historiadores financieros, empezaron a publicar estadísticas en un sitio web de estos blogs que se publican en Vox, V-O-X, que es muy útil, muy interesante. Es del CEPR, de la Comisión Council for Economic Policy Research, que opera más bien en Europa, a partir de Inglaterra, del cual el presidente es Guillermo de la Dehesa, ¿no? Y ahí hay como 40 o 50 académicos que publican, desde entonces especialmente, artículos semanalmente distintos sobre el tema de la crisis financiera, la contracción, la recesión, comienzos de recuperación, etc. Y ellos lo que hicieron es juntar estadísticas para comparar el 29, 39 y el 8. Primero el 29, 32 con el 8 y luego... Sí. Esto lo podían hacer porque ya había buenas estadísticas que ellos manejan. O'Rourke en particular, es experto, es irlandés. Y querían ver si era tan grave la crisis del 8 como la de 29. Y esto es en mercados financieros. Ustedes verán, la roja es el 8. O sea, a nivel de los mercados financieros globales, la crisis del 8 fue peor, inicialmente. La caída fue de casi 50% del valor de las bolsas internacionales en los primeros 10 meses. Sin embargo, observamos que hacia junio del 9, agosto del 9, sobre todo agosto, empieza a haber una recuperación. Y estas cifras siguen hasta como mediados del 10. Observamos la diferencia. En el caso de las bolsas internacionales en el 29, la caída sigue hasta fines del 32. O sea, hay 4 años seguidos de caída de las bolsas, de todas las bolsas internacionales, ¿no? Ese es el conjunto de todas las bolsas, el promedio. Y baja a 30% de valor en 4 años. Así que ahí la pérdida de valor es impresionante a nivel de... Pero en el 2008 observamos que algo pasó. O sea, fue peor inicialmente el 8, pero hubo una recuperación. Llega a un piso y luego empieza a subir. En el caso del comercio mundial, ¿qué pasó? Fue peor la de 2008, inicialmente. Y luego toca piso y se empieza a recuperar. Y si siguiéramos esa línea roja, hoy pues estamos no de vuelta, pero casi de vuelta antes de 2008, ¿no? Y a nivel de producción industrial mundial comparado es casi igual, ¿no? Hay un paralelo hasta que se llega a alrededor de octubre, noviembre del 9, cuando empieza la recuperación, no en Estados Unidos o en Europa, pero evidentemente por China, que tiene un crecimiento. China, la India, sudeste asiático, tiene un crecimiento muy fuerte en el 9, después del primer año de bache. Fueron las locomotoras que sacaron a la crisis en esa época. Ahora, ¿cuáles son algunos contrastes? Porque aquí vemos algunos paralelos. Pues el contraste mayor es el que ya han visto, que tocó piso en la crisis del 8-9
El segundo contraste fue que hubo una diferencia en políticas aplicadas por bancos centrales y por gobiernos. Hubo una masiva intervención entre el 8 y 9 por parte de banca central y de gobiernos. Esto es muy diferente del 29-30. Y el contraste mejor es el que se plantea al ver lo que hizo Andrew Mellon, que era el secretario de Tesoro en Estados Unidos, que es conocido como un liquidationist. ¿Cuál fue la respuesta de Andrew Mellon a la crisis? Cuando lo anunciaron dice, es una crisis, ¿qué hay que hacer? Nada. La política era que no había que hacer nada. Si se hacía algo, podía empeorar la crisis. El Banco Central no podía intervenir fácilmente porque no podía emitir sin aumentar sus reservas de oro. No había una política de intervención ni de compra de deuda pública de manera importante. Y entonces, ¿qué es lo que le preguntaron a Andrew Mellon los periodistas? ¿Qué es lo que contestó él? Dice, ¿cómo se resuelve esta crisis? Él contesta, dice, hay que liquidar. Hay que liquidar bancos, hay que liquidar empresas y hay que liquidar trabajadores. La teoría liquidationist. La metáfora médica es que si llega la fiebre, hay que permitir que el paciente pase a través de toda la etapa de la fiebre y si es fuerte, se recupera, sobrevive. Y si no, pues se muere, ¿no? Pero el médico no interviene, sino deja que el proceso intervenga. A lo sumo alguna aspirina, pero nada, ¿no? No tenían instrumentos, que es un contraste muy grande entre el 8 y 9, donde 3, 4 días después de que estalla la crisis, inmediatamente todos los banqueros centrales, todos los secretarios del Tesoro empiezan a ponerse al teléfono y a conversar sobre qué iban a hacer. Poner en conversaciones con los políticos, con los congresos y luego entre sí, para coordinar. Porque otro problema fue que en el 29-30 no hubo coordinación. Así que hay un contraste muy marcado y se dice que aprendieron los banqueros centrales y los directivos políticos de la experiencia del 29. ¿Cuál fue el contraste en el impacto del 29-32 en las periferias, en contraste con el 2008-2009? Para comparar ese impacto es necesario preguntarse, digamos, cuál fue la evolución en términos económicos. Aquí está. Bueno, en Canadá, por ejemplo, el Producto Interno Bruto cayó 40%, más que Estados Unidos. Observarán, en el 8-9 Canadá no pasó casi nada. En Australia el impacto fue fuerte, eventualmente una caída de PIB de 29%. Yo me acuerdo en el 2009, fines del 9-10, le pregunté a un colega australiano que cómo le había afectado la crisis a Australia, ¿no? Y me contesta, dice Carlos, dice, what crisis? O sea, Australia en el 9 no sufrió ninguna crisis. El jalón de China le permitió seguir adelante, siguió creciendo. Canadá, recordarán que no tuvo ni crisis bancarias, ¿no? La India, tremendo impacto el 29-32. En América Latina también fue muy marcado. Aquí tienen, por ejemplo, en el caso de las exportaciones latinoamericanas, la crisis, la primera es del 20-21 y la segunda es del 29-32. Y ahí pueden observar cómo a partir de esta crisis de la Gran Depresión, el comercio ya va a mantenerse mucho más bajo que el que había tenido antes de la crisis. Así es que a nivel de la periferia la crisis de la Gran Depresión fue tremenda. En cambio, en el 2008-9, China, Australia, la India y América del Sur, no México. México sufrió mucho la crisis, pero América del Sur no. También el jalón de China y de Asia en general fue muy importante. O sea que hay un contraste grande en lo que se refiere a el impacto de las crisis entre, podríamos decir, centro y periferia. Fue mundial en los 30, en este 2008-2009 fue
durante un año mundial y después a nivel de gran parte de la periferia no es tan marcada o no fue una crisis importante. Después de la crisis del 29 hay muchas crisis posteriores. No vamos a mirarlas, pero hay que señalar que entre el 44 y el 71, en la época de Bretton Woods, no hay casi crisis bancarias o financieras significativas. Hay crisis bursátiles en muchos países, pero bancarias, crisis bancarias serias, no hay. A partir del 71 se empiezan a multiplicar y hay luego una gran crisis que es la crisis de la deuda externa de los países en desarrollo, sobre todo latinoamericana, en el 82. Estalla en el 82, estalla en México y luego sigue en Brasil, Argentina, etc. ¿Cuál fue la crisis de esa crisis de deudas soberanas? Que fue la primera gran crisis financiera internacional de la posguerra, de la post-Segunda Guerra Mundial. Muchos dicen, bueno, sobreendeudamiento. Pero hay que mirar otro dato, que es qué pasó con las tasas de interés de la Reserva Federal. Los países latinoamericanos y Polonia y Filipinas habían absorbido una deuda enorme y hasta el 80 andaba bien, pero cuando Volcker toma el mando en la Reserva Federal, las tasas de interés subieron a 20%. Los países endeudados con 20% no podían pagar una tasa de interés de 20%, porque todas las deudas estaban en tasa variable. Entonces empezaron a suspender pagos. Fue una crisis mayúscula, al igual que las crisis financieras de fin de siglo. Ustedes recordarán las crisis de los mercados emergentes, de nuevo periféricas. México, conocido como la crisis del tequila, pero no era. Las crisis asiáticas del 97, las crisis financieras, monetarias y financieras en Brasil y Rusia del 98, la crisis financiera en Argentina. Pero en el resto del mundo no había crisis. Aquí tenemos los felices 90, como los calificó Stiglitz y otros autores. ¿Qué pasaba con la bolsa y con el mercado inmobiliario en Estados Unidos en los 90, cuando todos estos otros países tenían problemas? Pues subía un boom bursátil tremendo hasta el .com. Ven ahí el pico que se llega. Aquí tenemos la bolsa. Esto es inmobiliario. Acá está la bolsa en el 2001 y ahí tienen la crisis de los tecnológicos. Este es el basado en Schiller, Historical Housing Market Data, y lo demás es el índice de S&P en Nueva York. La bolsa cae en el 2001, pero en general hay un auge muy notable, los felices 90, en medio de una época cuando hay crisis de países periféricos. Y de hecho, Krugman en esa época, en el 99, escribió un libro que se llama The Return of the Great Depression. Antes de la crisis .com dijo, hay peligro de una gran depresión. Pero ¿qué es lo que dijo Krugman? Dijo, la crisis viene de la periferia al centro. Eso es lo que él evaluó. El libro no tuvo mayor éxito, nadie le importó mucho en ese momento. Dijeron, hay boom en la bolsa hasta el .com. Pero aún ahí, pues, observarán que luego viene una recuperación notoria. La recuperación que se va a dar posteriormente. Aquí tenemos la caída de la bolsa norteamericana. En el 3 vuelve a subir hasta el 6, 7. Y este es el mercado inmobiliario, los precios de casas, de vivienda en Estados Unidos. Como ven, el 3 al 6 como sube. Es el mayor auge de la bolsa y de los precios de vivienda en Estados Unidos en toda su historia, con mucha diferencia. ¿Por qué se logró recuperarse tan rápido de la crisis .com? La razón tiene que ver con lo que hizo Greenspan.
Greenspan en el 1 baja la tasa de interés de 6 a 1 casi, y lo mantiene casi 3 años en 1%. Con esa inyección que permitió bajar las tasas de interés en general al mercado y volver a contar con crédito, la gente tomó préstamos. Tomó préstamos para hipotecarios y tomó préstamos para compra de todo. Y hay una recuperación muy notoria. Entonces, ahí observamos que el papel fundamental del Banco Central, que ya está interviniendo de manera masiva, y son 3 años de tener una tasa muy baja. Nosotros hoy en día pensamos que pues mantener la tasa baja es algo extraordinario. Sigue siendo muy baja las tasas de interés. Pero hay que reconocer que antes había habido un experimento muy importante. Es el único anterior de mantener un buen tiempo esto. Pero posteriormente se fue aumentando en cuanto empezaron a ver que el boom especulativo era demasiado, pues Greenspan y luego Bernanke deciden que hay que subir las tasas de interés. Pero observamos que pese a que, bueno, observen aquí, vuelven a hacer lo mismo. Bernanke hace lo mismo que Greenspan acá, baja las tasas de interés, tratando de evitar que lo que ya era otro catástrofe financiera sigue su camino. Pero resulta que pese a la baja de tasas de interés, ni la bolsa ni los precios de las casas volvieron a subir. Siguieron bajando. Y observen otro detallito, y es que esto empezó bastante antes del 8. Octubre del 8 es la caída de Lehman Brothers. Pero la caída empieza a mediados del 7. Desde agosto del 7 ya era notorio que había una caída, una pendiente hacia abajo. Sin embargo, hubo poquísimos analistas financieros de la banca o de la bolsa, o inclusive economistas profesionales, que llamaran la atención sobre el punto. Y el mismo Reserva Federal y Bernanke tuvieron muchos problemas en reconocer que tenían un problema. Había el miedo. Había miedo de que si la Reserva Federal decía aquí hay un comienzo de colapso de la burbuja, que eso iba a acelerar el proceso. Los banqueros centrales, como ustedes saben, tienen que ser muy cuidadosos en lo que dicen, ¿no? Por eso siempre dicen que tienen que ser como esfinges, ¿no? Y que no se entienda nada de lo que dicen, ¿no? Entonces, pues hablan, sugieren, pero no se entiende. Y todo el mundo supone que lo que está diciendo indicará, como esto con Draghi últimamente, qué es lo que va a hacer, ¿no? Entonces no. Hasta que toma la decisión y empieza a bajar la tasa de interés o a aumentarla, ¿no? Pese a la baja de tasas de interés, que sí fue efectiva, no impidió la caída esta. Y el piso no se toca, como dijimos, hasta alrededor de agosto o septiembre del 9. Ahora, ¿por qué fue tan grave la crisis del 8-9? ¿Por qué tuvo ese impacto mundial tan notorio? Aquí les muestro una gráfica, con esto cierro, que armó Andrew Haldane. Andrew Haldane era el jefe de riesgos del Banco de Inglaterra, un experto como nadie en el tema de comparar los sistemas financieros. Londres es el mercado financiero más internacionalizado que hay, mucho más que Nueva York. Nueva York es muy fuerte la bolsa, pero en Londres hay más actividad en términos de deuda internacional, commodities, compra-venta de divisas, etc. Es el mercado más grande de compra-venta de divisas, commodities y deuda. Y entonces el Banco de Inglaterra tiene que estar mirando muy cuidadosamente los mercados financieros internacionales. ¿Y qué es lo que hizo? En un discurso presentado en el Financial Student Association en Ámsterdam, en abril de 2009, dijo, les voy a presentar la red financiera global con los distintos mercados financieros, el grosor de los países. Ahí ven, Estados Unidos,
Gran Bretaña, Francia y Alemania en el medio, el grosor de los países o nodos está dibujado en proporción a sus activos y pasivos financieros externos totales, mientras que el grosor de las líneas, vínculos entre países, es proporcional a la suma de activos y pasivos financieros externos negociados bilateralmente dividida entre la suma de sus PIB. Entonces, que juntaron el equipo de Haldane una cantidad de información enorme para mostrarnos el tamaño de los mercados financieros y la intensidad de la relación entre ellos. Yo les recomiendo ver, está todo en línea. Nunca se han tenido tanta información sobre historia financiera como hoy en día. En cada sitio, la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el Banco de Francia, etcétera, etcétera, tiene una cantidad de información increíblemente rica que vale la pena explorar. Aunque la guía para esta información es un poco autónoma, es propia de cada individuo que tiene que buscar. No es que haya muchas guías ahí que dicen cómo buscar. Pero observarán que el mercado financiero más grande del mundo es el de Estados Unidos, sigue Londres, está en el medio, la conexión entre ellos es muy amplia, y luego está Alemania y Francia. Después tenemos Australia, Canadá, México, Brasil, Argentina, Portugal, Italia, Japón, China y Corea. Y yo creo que aquí está Hong Kong y Singapur ahí. Bueno, si se fijan bien, en el 95 hubo una crisis financiera en México que tuvo cierta repercusión internacional. Yo diría que esto que parece casi como un sistema planetario, solar, qué sé yo, ¿no? Es una red con ciertos mercados financieros centrales. Cuando ocurre la crisis financiera en México, en el 94-95, diciembre, enero, ¿qué pasó con toda la red financiera global? Se movió un poco. ¿Qué pasó en Brasil en el 98? Tuvo una crisis y poco después en Rusia. Pues de nuevo, se movió un poco toda esa red. ¿Qué pasó cuando Argentina en el 2001 tiene la crisis financiera, suspenden pagos y hay colapso en Buenos Aires? ¿Qué pasó con la red financiera global? Pues casi no se movió. Pero ¿qué pasó en septiembre del 2008 cuando Lehman Brothers amenaza y luego quiebra porque no lo rescata? Pues que toda la red tenía el peligro de implotar. Ahí era claro que si eso ocurría y los mercados financieros de Estados Unidos implotaban, todo se venía abajo. Primero Londres y luego lo demás. Entonces, yo creo que si ustedes se ponen a ver la literatura que hay impresa, les digo, la cantidad de libros publicados, plus la cantidad de textos que hay en línea, los documentos, verán que hay una información riquísima para investigar sobre la actualidad financiera. Hoy es mucho más rica de lo que hay para el pasado. Pero creo que es útil mirarlo en perspectiva histórica. Entre otras cosas porque nos puede hacer ver que pese a la complejidad de los fenómenos, uno puede hacer un acercamiento comprensible a lo que es el mundo de las finanzas globales, que está muy ligado con la política internacional. Hoy en día, la relación política y finanzas es obviamente estrecha. Hace 10 años se decía que no debía haber ninguna relación. La había, pero se decía que los bancos centrales tenían que ser completamente autónomos, ¿no? Hoy en día sabemos que desde la crisis del 8, el Banco Central opera conjuntamente con las autoridades de cada gobierno y operan en cooperación entre sí, porque si no, sin esa cooperación, no es factible lograr rescates o llevar a cabo políticas financieras coherentes que aseguren recuperación y desarrollo a mediano plazo. O sea, la independencia de los bancos centrales hoy en día existe, pero a un grado mucho más estricto, rígido de lo que se decía antes.
es evidente que se necesita cooperar e intercambiar información constantemente. Y con el Internet hoy en día, pues todos están comunicándose todo el tiempo, lo cual en cierto sentido es una ventaja, aunque también tiene la desventaja de que la información en situaciones de pánico o crisis se transmiten con una rapidez mucho mayor que antes. Pero, en fin, esta es una charla para sugerirles que el campo de la historia financiera tiene interés y que yo creo que cualquiera que está en economía, en finanzas y en historia económica, vale la pena que se dé un acercamiento a ello para entender problemas de la economía y de la política internacional hoy en día. Bueno, muchas gracias. ¿Está bien? Muchas gracias, profesor Marichal, por esa magnífica conferencia. Iniciamos el turno de preguntas. Yo ya, perdonarán, pero me ha suscitado tantas preguntas que me voy a conformar solo con la primera y quizá por el hecho de controlar el micrófono puedo hacerlo. Bernaque efectivamente era un gran conocedor de la crisis del 29, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos de sus conocimientos de la crisis del 29 le influyeron para combatir la crisis de 2008? Tipos de interés, en fin, ¿en qué le fue útil su conocimiento de la crisis del 29 para luego afrontar la de 2008? Mira, yo creo que el principal conocimiento de Bernanke era la gravedad de las consecuencias de no intervenir. Entonces, Bernanke lo que sabía era que el crack del 29 desembocó en la Gran Depresión. Y él lo que quería era evitar la Gran Depresión. Entonces, no creo que era conocer políticas de esa época, porque las políticas fueron fallidas, las del 29-32. Pero sí sabía las consecuencias de no actuar. Entonces, creo que las acciones que él toma no tienen nada que ver con las que se tomaron en el 29-32, porque no hubo. Las acciones que toma Bernanke son las acciones que aprendieron a usar los bancos centrales en la época tanto del keynesianismo, post-Segunda Guerra Mundial, como en época más reciente a respuestas a las crisis financieras desde el 71 en adelante. Crisis bancarias, por ejemplo en España, el 77-82, ¿no? Pues el Banco de España empezó a aprender a cómo responder a una crisis bancaria. Todos los banqueros centrales empezaron a aprender. El Fondo Monetario también empezó a aprender a enfrentar las crisis, aunque la verdad es que las medidas que aplicaba el Fondo Monetario en muchas de las crisis internacionales eran exageradamente rígidas y no se complementaban con las políticas nacionales adecuadas. O sea, muchas crisis en muchos países entre el 70 y pico y los 90 se convirtieron en más graves por la intervención del Fondo Monetario. Ayudaron en parte, pero también acentuaron elementos. ¿Qué quiere decir eso? Que aprender a lidiar con las crisis es un proceso de aprendizaje. No es algo que se sabe por anticipado. Bernanke no sabía, por su estudio del 29-32, qué debía hacer. Porque sabía que lo que no había que hacer es lo que se había hecho entonces. Pero ¿qué había que hacer? En realidad lo que hizo es lo que ya habían aprendido a hacer, en parte, en años posteriores, es decir, desde los años 70 hasta el 2008, muchísimas crisis, muchísimas intervenciones, algunas más exitosas, otras menos. Entonces, se aprende de las respuestas más exitosas. Ahora, si hubiera sido otra persona, y no Bernanke, no está claro que hubiera sido tan consistente en mantener una política de intervención y de mantener el llamado QE, el Quantitative Easing, y del apoyo a las políticas de recuperación de manera tan sistemática. Había otra gente en el Banco Central que no quería, ¿no? Entonces, quizás en el caso de Bernanke tiene más que ver con el hecho de que estaba tan consciente del drama de la Gran Depresión, de la posibilidad de eso, que él no iba a permitir que se aflojara
hasta que se empezara a ver la recuperación. Y Obama estaba de acuerdo con él, ¿no? Tenían miedo del espectro de la crisis del 37, ¿no? Recordarán que en el 36, fines del 36, le dicen a Roosevelt, ya está, se acabó. Y entonces Roosevelt accede a que empiecen a limitar otra vez el crédito, a limitar la emisión de deuda pública, que él había logrado el 34-36, y en cuanto empezaron a aplicar medidas un poco restrictivas, ¡boom!, se fueron para abajo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí ha habido un debate muy fuerte, ¿no?, durante toda la crisis, ¿no? Y digamos que los Chicago Boys estaban ya diciendo, bueno, esto ya se acabó, la crisis ya está pasada, hay que seguir aplicando, no hay que seguir aplicando estas tasas de interés tan bajas, hay que empezar a subir las tasas y disminuir el déficit, ¿no?, rápido. Pero no, han seguido hasta esta última, a la Janet Yellen, ¿no?, que sí dicen que, bueno, está reduciendo el QE, ¿no? Bien, según el protocolo he visto que quien tiene que moderar el debate es el profesor Hoyo, de manera que le paso a él la moderación. No, Juan Enrique, da igual. Bueno, ya que me das el micrófono, también hago una pregunta. En el campo de la historia económica y de la economía financiera siempre hay un debate no resuelto sobre las bondades o no que tiene la existencia de un prestamista de último recurso. Entonces, me gustaría preguntarte, desde la perspectiva que has analizado las distintas crisis económicas, ¿consideras que fue una buena decisión dejar caer al banco de inversión Lehman Brothers? Bueno, son dos preguntas, porque una tiene que ver con prestamista de última instancia y otra es la decisión concreta, ¿no? Y si ustedes quieren ver, analizar, conocer más a fondo esa problemática, pueden empezar viendo, por ejemplo, el libro de Paulson, el que fue secretario de Tesoro, que tiene una especie de autobiografía, pero en realidad es una autobiografía del año 2007-2008. Cuando él era secretario del Tesoro, y él discute ese tema, ¿no?, de cuáles eran, describe día a día lo que iba ocurriendo, ¿no?, y las conversaciones. Él obviamente sostiene que no tenían opciones, pero aparte de su libro hay una multitud de trabajos que se han publicado. Yo he estado comprando muchos, pero hay también reseñas que han salido. Algunos economistas han hecho reseñas de 20, 25 libros, pero ya son varios cientos de libros que se han escrito sobre la crisis. Artículos también, muchísimos. Y el debate sigue siendo, ¿debían haber rescatado a Lehman o no? Hay un buen número de personas que sostienen que eso fue un error colosal, pero pueden recordar que AIG lo tuvieron que rescatar poco después, y Fannie Mae y Fannie Mac tuvieron que intervenir, implicaba una quiebra todavía más grande, no impidió que siguiera todo para abajo. Trataron de impedir la caída con varias intervenciones. Si hubieran intervenido y hubieran tratado de salvar a Lehman Brothers, ¿eso hubiera evitado que AIG entrara en crisis? No, está nada claro. Ni Fannie Mae ni Fannie Mac, no. Pero también podríamos preguntar qué pasaba en Inglaterra. Recuerden el Royal Bank of Scotland, el tercer banco de Inglaterra, quebró. Hoy en día es 75% de propiedad del gobierno. Tuvo que intervenir el Banco de Inglaterra. No es solamente Lehman Brothers, lo que estaba pasando en Londres también era gravísimo, ¿no? Y no impidió que la crisis tuviera un desarrollo. O sea, creo que si hubieran intervenido y hubieran salvado a Lehman Brothers, no hubiera sido tan grave, quizás, la caída inicial. Pero había un problema, una serie de problemas de fondo enormes, ¿no?, que iban a hacer que hubiese la crisis se iba a dar. Ahora, quizás es la intensidad de la crisis lo que se hubiera modificado. Esa es mi opinión.
no te puedo decir si es cierto o no es cierto. Sí, paso el micrófono a la sala por si hay alguna pregunta, alguna cuestión, sugerencia que queréis hacer. Sí, ahí al fondo. Sí, esta conferencia también me ha suscitado muchas preguntas, pero bueno, un poco en una, que es si cree que hay una relación entre estas dos crisis y la divergencia de riqueza que existe. Porque vi un dato que decía que la diferencia entre el 10% más rico y el resto durante los dos periodos de crisis fueron los dos máximos que había. Entonces, teniendo eso en cuenta, esa correlación, si quizás también hay una relación causal. Antes de la crisis del 29, en Estados Unidos la divergencia de riqueza aumentaba. Después de la crisis, no, del 29. Después de la crisis del 29, con la aplicación de las políticas del New Deal, empezó a cambiar el patrón de, digamos, de concentración de ingreso. Puede haber habido modificaciones en los primeros años, pero a partir del 33 en adelante hubo un cambio bastante dramático en Estados Unidos, y eso lo pueden observar también a nivel fiscal. O sea, antes del 29-32 el impuesto sobre la renta en Estados Unidos era bajo, relativamente hablando. Después empezó a aumentar. Durante la Segunda Guerra Mundial sube alrededor de los impuestos sobre la renta, suben alrededor de 80% de aquellos que ganaban más de $100,000 al año. Pero lo interesante es que bajo Eisenhower en los años 50, eso subió hasta como 88%. Solamente en la época de Kennedy empezó a haber una caída sustancial que ha seguido hasta la época de Reagan. Reagan ya hizo bajar la tasa máxima sobre impuestos sobre la renta como 28%, donde se ha mantenido, bueno, con fluctuaciones desde entonces. Hubo una mejora en el nivel de ingreso bastante marcado, yo diría enorme, entre el 35 y el 82 en Estados Unidos. La clase media prosperó muchísimo y el sector trabajador en general también. Después del 82 eso ha cambiado, y cambió dramáticamente desde la época de Reagan. Entonces la concentración de ingreso ha aumentado más en Estados Unidos y en Inglaterra que en casi cualquier otro país de los países más, digamos, con ingresos más altos. Hoy en día hay un desequilibrio muy marcado y desgraciadamente esta crisis no ha cambiado la situación. ¿Sí? Yo diría que hay un contraste muy marcado. Por lo menos a nivel de tendencias está bastante claro. Quizás por eso el libro de Piketty está teniendo tanto éxito y resonancia, ¿no? Donde él analiza la tendencia de los ingresos, la concentración de ingresos en el siglo XX, ¿no? Si no lo han visto recientemente, Piketty es un francés que estudió en Berkeley, ¿no? Pero casi todos los días sale algún artículo recientemente porque está dando su gira de conferencias en base al libro que está llamando mucho la atención. Claro, Krugman y Stiglitz consideran que está en lo cierto, Brad DeLong también, y luego hay otros que dicen que no, pero el debate está fuerte porque el libro analiza históricamente la tendencia del concentración de ingreso a lo largo del 20 con muchísima información estadística. Es un libro de como 700 páginas y tiene webpage y tiene un grupo de trabajo que analizan a nivel mundial. Lo pueden ver en web para comparar por países cuáles han sido las tendencias de concentración de ingresos para aquellos países con los que cuentan con información estadística confiable, estadística fiscal, ¿no? Él tiene un argumento más bien fiscalista de cómo mejorar el nivel de ingresos, la concentración de ingresos. Si hay alguna cuestión más.
Muchas gracias, profesor Marichal, por esta magnífica conferencia y por su estancia estos días en Santander. Y muchas gracias a ustedes por su asistencia. Nada más.